Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de señales, con los temas de transformada de Fourier, conversión analógica y digital y promediación, por el de la voz, teniente de fragata, servicios de ingeniero de la Armada, ingeniero electrónico Germán Villegas Hernández. Esta presentación mostrará cómo una señal compleja se puede hacer simple para poder ser interpretada mediante tratamientos matemáticos y cómo los datos recibidos analógicamente se pueden transformar a digitales para darle un tratamiento y procesamiento adecuado y mediante promediación de cálculos podemos darle un tratamiento a este tipo de información. De ahí, como les comentaba, transformada de Fourier lo vamos a dividir en serie de Fourier, cómo se fundamenta este tema, y la transformada rápida de Fourier mediante este procesamiento matemático. De ahí, la conversión digital la vamos a descomponer en muestreo y teorema de Nyquist. De ahí vamos a ver la promediación, que son unos métodos sencillos de probabilidad estadística para el cálculo y procesamiento de información obtenida, que son la media, la mediana y la moda. La transformada de Fourier. Las señales existen en diferentes medios de comunicación y otras fuentes de señales analógicas presentan un problema denominado ruido. Este ruido, que sea inherente en todas las frecuencias, lo denominamos ruido blanco. Hágase cuenta, cuando prenden su televisor y no tiene ninguna señal, ¿qué es lo que sucede? Se ve una serie de puntos blancos, grises y negros de forma aleatoria y en el sonido escuchamos un chisgueteo, digámoslo así. Este ruido como comentamos, es inherente en todas las frecuencias. Si van cambiando de canal, dándose cuenta que sale la misma información. Igual en los radios, cuando no encontramos la estación, que escuchamos este mismo ruido característico. Con la finalidad de resolver citado problema, existe un método llamado la transformada rápida de Fourier, FFT por sus siglas en inglés, que ayuda a disminuir el impacto del ruido ambiental en la señal. Y en caso de encontrarse de presencia de una, dos o tres señales intermoduladas, poderlas separar para su identificación y procesamiento. De ahí vamos a ver cómo se origina con la serie de Fourier. La serie de Fourier es la descomposición de una señal en sus componentes de frecuencia armónicas base. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante el filtrado por filtrado de pasabajos de diferentes amplitudes. ¿Esto qué quiere decir? Si ocupamos un filtro de muy baja frecuencia, vamos a encontrar la onda fundamental. Si aplicamos un filtro un poco mayor, vamos a encontrar la fundamental junto con otra frecuencia. O si queremos separar frecuencias intermedias, podemos ocupar otro tipo de filtraje, que es llamado pasabandas o pasaltas, dependiendo del trabajo que queremos realizar en la frecuencia determinada. Y recordemos que los filtros que vamos a ir ocupando deben estar relacionados con las armónicas. 2 veces la frecuencia, 4 veces en forma par, impar, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Ahora, la simetría de las ondas, también tenemos que recordar, tiene que ser par e impar. La simetría par son ondas que se cancelan en lo alto o en lo bajo y nos da una señal directa, e impar que nos da una señal analógica. Como podemos observar, en este caso, tenemos una onda cuadrada que es la señal que queremos obtener y tenemos una señal seno base. Si le aumentamos una armónica de una frecuencia más alta, ¿qué hacemos? Nos va dando una parecida a la señal que queremos. Si le aumentamos otra frecuencia, tenemos un poquito más parecido. Y si aumentamos otra frecuencia más, prácticamente parece la frecuencia cuadrada que queremos.
y así sucesivamente hasta que parezca la señal que queramos. Eso depende de nuestro nivel de precisión que queramos obtener, sin la interferencia de ruido. Ahora, la transforma de Fourier es la inversa de la serie de Fourier. ¿Qué quiere decir? Que ahora recibimos una señal compleja y la queremos descomponer en sus componentes más simples. Entonces tenemos nuestra frecuencia fundamental y nuestras armónicas están esparcidas en todo el espectro. Aquí está el dominio de la frecuencia base con respecto a las fases de las otras, y aquí está sobre el dominio sobre el tiempo sobre la fase, del tiempo sobre la fase. Aquí tenemos nuestra frecuencia fundamental, aquí dos veces frecuencias negativas, bueno, negativas que se refieren frecuencias inferiores de nuestra frecuencia fundamental, que son armónicas, y se expande en los laterales de nuestra función original. Para hacer un muestreo adecuado, recordemos que la frecuencia de muestreo tiene que ser dos veces a la frecuencia base original. Y para que estar dentro del rango de la potencia de nuestra información que queramos obtener, recordemos la claridad de los bits que queremos ocupar. Si ocupamos, nada más queremos saber si es un 1 o un 0, pues simplemente va a ser de 2 bits, 2 elevado a la 1. Si queremos un mejor número de precisión, vamos aumentando el número de exponente de 2. Normalmente ocupamos una serie de 8 bits, que nos da un amplio de obtención de la frecuencia de 256 valores para nuestro rango, que son muy adecuados para lo que queremos obtener normalmente. Ya depende de nuestro nivel de precisión que queremos obtener, el número de bits que vamos a ocupar. Ahora, la conversión analógica a digital. Recordemos que toda la información que recibimos en el medio ambiente de forma natural es una información analógica y la queremos pasar a digital, la tenemos que hacer mediante la modulación por codificación del pulso. Esta modulación se fundamenta dentro del teorema de Nyquist, que este último nos dice que el muestreo tiene que ser el doble de alto de la frecuencia más alta, como lo habíamos comentado. Y para tener un muestreo adecuado, también se debe asegurar el ancho del muestreo, lo que habíamos comentado, el número de bits que queremos ocupar para obtención de la información, que representarán la información que se desea analizar. Entonces recordemos la primera parte, el doble de la frecuencia. Si estamos trabajando nuestra frecuencia máxima a 1 kHz, nuestro muestreo tiene que ser a 2 kHz. Si estamos trabajando a 5 kHz, nuestro muestreo tiene que ser a 10 kHz. Si nuestra información que estamos trabajando queremos que sea manejar 8 bits, tener 256 valores para obtención de la información y nos resulta adecuado, entonces vamos a seguir trabajando en 8 bits. De ahí, ¿qué es el muestreo? Es la utilización de un código binario para la conversión de una señal analógica al medio digital mediante la modulación que habíamos comentado, PCM, en la cual la primera mitad vamos a ocuparla del ciclo, los primeros 127 bits, y la otra mitad del 128 al 256 en la segunda fase de la onda. Esto viene explicado dentro del teorema de Nyquist. Y como podemos observar en esta gráfica, aquí en la primera mitad de la onda debemos de tener 127 valores para obtener una lectura correcta de la primera mitad, y la otra representación de los 127 valores o de 128 valores de la otra mitad de la onda. Y así podemos tener una onda completa con todos sus valores, desde
0 hasta 256, pasando por las dos fases del ciclo de la onda. Ahora, el teorema de Nyquist en cada medio ciclo representa un estado de la señal. Debido a que cada medio ciclo es imagen idéntica del otro medio ciclo, esto lleva a que la velocidad del muestreo, como lo habíamos comentado antes, debe ser 2 veces la frecuencia. Uno para, como habíamos comentado, la parte positiva y el otro para la parte negativa de la señal o la señal baja. Si esta señal la, la doblamos a la mitad, veremos, y luego la posamos ya sea de abajo hacia arriba, veremos que representa una curva similar de un lado y del otro. Entonces, cuando estemos obteniendo información y nuestra señal represente un pico en este punto, entonces el otro ciclo, el pico debe de estar relacionado a este punto. Y así sucesivamente, si tenemos una señal que el pico está representado aquí, entonces el pico que vamos a obtener para la conversión debe estar señalado en este punto. Y así respetamos el teorema de Nyquist, que el muestreo debe ser el doble porque el punto que midamos de este lado debe de ser medido de igual forma del otro lado, del otro estado de la señal de la frecuencia. La promediación. Con los datos conocidos y obtenidos de una base de datos o algoritmo de alguna interfaz, se puede obtener datos estadísticos básicos, como son la media, la mediana y la moda. Con esto podemos obtener ciertas características de la información de la que obtenemos, como la posición relativa de los datos obtenidos y la media que se tiene de forma base estadística. Y así poderla tratar o saber cómo tratar la información de lo mejor posible. Media. ¿Qué es la media? Es la suma de todos los valores de los elementos divididos entre el número de los miembros de esos valores. Con esto se tiene la cantidad porcentual dividida a la mitad de los valores obtenidos y es representado por esta ecuación. ¿Pero qué nos quiere decir esta ecuación? Digámoslo así, en este salón tenemos personas de diferentes edades. Vamos a ir sumando las edades de cada quien. 20 y tantos años, 30 y tantos años y 40 y tantos años, según sea el caso. Sumamos todas esas edades y las dividimos entre toda la población que está presente en ese salón. Y ahí tenemos una edad media, digámoslo así, 32.5 años. Entonces, en promedio, de la media es que la población de aquí debe de tener 32 años y medio. Y es como se saca la media. La mediana no se saca mediante un cálculo matemático, simplemente es el valor que se encuentra en medio entre los valores medidos y cae en medio cuando los valores son acomodados en orden y se identifica en el punto medio de la tabla. Indica si tiene más hacia una variable o más hacia otra. ¿Esto qué quiere decir? El mismo índice de población que tenemos en el salón. El más joven, ahora sí, vamos a poner 25 años, y el más veterano, unos 42 años. ¿Cuál es el punto medio de esos dos? Saquemos cuentas. 20. De ahí nos va a dar en promedio unos 33 años, haciendo mi cálculo rápido. Entonces nada más va a ser la edad media, debe ser esa edad. No es un cálculo complejo, simplemente sacar el punto medio entre los dos valores. Más o menos 32 años, 33 años. Y es el valor que se encuentra en ese punto. No quiere decir si tiende más hacia un lado o hacia el otro. Simplemente es ese punto. Como lo vienen siendo estas gráficas. Digámoslo así, tenemos las mismas 25 y 42 años.
Y el punto medio, 33 años, coincide con la población que se tomó anteriormente, exactamente en el mismo punto. Ahora vamos a otra gráfica. Tenemos un salón con una población de 2, 1, 5, 6, 9 y 11 años. Digamos que sea esta gráfica. Y el mayor índice de población es de 5 años, pero nuestra media es de 6 años. Entonces tenemos que ver por qué difiere nuestra media de nuestra mediana. Entonces es un punto de comparación de por qué nuestra mediana, que es la edad media que debe de haber en el salón, y nuestra media, que es el número estadístico que sacamos del índice de población, para saber cuál es lo que el factor. A lo mejor ese día llovió mucho y los papás se preocupan más de los niños mayores, y los de los menores son gente que trabaja los dos papás, digámoslo así. La moda. Al analizar la información se observa que se empiezan a repetirse ciertos datos. Esos datos que se repiten más en la estadística se denomina la moda. Ayuda a identificar los conjuntos de datos más repetidos en el análisis, lo que da un indicativo de que pudiera estar sucediendo algo que provoque ciertos resultados. Y con esto podemos analizarlos en su implicación en nuestro trabajo previamente. Digamos que en nuestra población de edades se presenta más gente de niños de 5 años. ¿Por qué más de 5 años a la escuela y guardería que de otras edades? Entonces tenemos que ver ese tipo de, de análisis de información. O en esta gráfica, el peso al nacer. Nacen con cierto nivel de peso más niños que con otros niveles de peso. Esto lo podemos decir que sea por su nivel de nutrición, por la nutrición o factores ambientales alrededor de los padres que interfieren para que nazca con ese índice de peso. Con esto ya vimos los 3 datos básicos de la promediación: moda, media y mediana. De ahí, en resumen, como se puede observar, todos son componentes del tratamiento de señales y obtención de información, mediante el conocimiento de cómo se separan las señales y cómo se transforman de medios analógicos a medios digitales mediante el PCM. Y cómo esta información aplicada en forma práctica al utilizar promediación, podemos clasificar, entender y analizar la información conforme a nuestras necesidades. Entonces, lo que vimos primeramente, la transformada de Fourier, sirve para descomponer una señal compleja a señales más simples y tratables. Conversión analógica digital, para transformar la información que se recibe de medios analógicos a medios digitales para poder ser tratada por cálculos matemáticos. Y la promediación sirve para obtener datos estadísticos elementales que sirven para el tratamiento de la información que hemos obtenido previamente y convertido también, como hemos mostrado anteriormente, y saber cómo se va a tratar esta información para el análisis y resultados de esta información e interpretarlos conforme a nuestras especialidades de forma adecuada. Ahí, en conclusión, con esta introducción al tratamiento de señales, se puede dar una opinión de cómo se quiere que sea representada la información recibida y cómo la podemos tratar para obtener una mejor interpretación de las señales que estamos trabajando. Si nosotros ya sabemos qué tipo de señales vamos a trabajar, podemos solicitar tipo de filtros para obtener una información específica, o también con la conversión analógica digital, qué resolución de imagen queremos tener para poder tratar la información e interpretarla
mediante el proceso matemático que nos resulte mejor. De ahí vamos a ver unos ejercicios de forma sencilla para transformada de Fourier. ¿Cuál es la señal a tratar y cuál es la descomposición de las señales fundamentales y por qué? De esas tres imágenes, ¿cuál es la señal que recibimos? Y de ahí, ¿cuál las otras dos? ¿Cuál que representan? ¿Y por qué una es la compleja? La conversión analógica digital. ¿Cuánto debe ser la frecuencia de muestreo con respecto a la frecuencia más alta en la que estamos trabajando? Y la relación del muestreo que está dada en selección de bits y por qué. Recordemos qué tipo de ancho de bits vamos a ocupar y para qué nos sirve ese ancho de ventana. Y al final vamos a explicar cómo obtenemos la media, la mediana y la moda. Y si pueden dar un desarrollo para qué nos ayuda esto conforme a sus especialidades, estaría mucho mejor. De ahí, la biografía, sistemas de comunicaciones electrónicas de Tomasi, comunicación entre computadoras y tecnología de redes de Michael E. Gallo, y la introducción a la probabilidad estadística de Hall, por si quieren obtener más información con respecto a los temas. De ahí les dejo mi correo electrónico de contacto por si quieren resolver sus dudas o aclaraciones. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.